La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM les dan la más cordial bienvenida a la sexta conferencia del quinto ciclo de conferencias Elvia Carrillo Puerto 2019, cuyo objetivo es abordar temas emergentes que afectan principalmente a las mujeres o a determinados grupos de mujeres y que incumben a todas las personas y a la sociedad misma, pero que su estudio es relativamente nuevo o no han sido suficientemente estudiados. Agradecemos a quienes hoy nos honran con su presencia en el Presidium, a la doctora Leida Hernández Cervantes, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, y a la doctora Elena López González de Orduña, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Para iniciar con el programa, cedo la palabra a la doctora Elena López González para que presente a nuestra ponente del día de hoy. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Pues les cuento, antes de darle la palabra a Leida, que es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se graduó de la maestría y el doctorado en Derecho de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, aquí en esta misma torre. Desde 2006 es profesora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha colaborado en distintos grupos de investigación de carácter internacional, entre ellos el Grupo Pensamiento Jurídico Crítico de Claxo. Asimismo, es integrante de la Red de Trabajo y Condiciones Laborales y la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, ambas redes del CONACYT. Ha sido coordinadora de 2 proyectos PAPIT. Resultado de uno de ellos es el libro La disputa por el derecho, la globalización hegemónica versus la defensa de los pueblos y grupos sociales. Su incursión en el enfoque feminista del derecho tiene larga data y ello le ha valido varias distinciones como el Premio Nacional de la Juventud, el Premio Nacional de Ensayo Las Mujeres desde los Ojos de la Juventud y la distinción honorífica por su participación en el Grupo de Trabajo Integrado para revisar la solicitud de alerta de violencia de género de la Ciudad de México. De su línea de investigación, los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista, ha publicado artículos en diversas revistas internacionales y libros colectivos. Bueno, pues sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por la invitación al CIEC y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estoy muy emocionada, encantada de estar con ustedes y poder compartir algunas reflexiones. Preparé una ponencia, me dijeron conferencia magistral, eso impone mucho, entonces dije no me debo de perder ni un solo minuto. Así que desde que fui invitada por el Centro de Investigaciones de Estudios de Género y la Comisión Nacional de Derechos Humanos a impartir esta conferencia que llevaría por título Los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista, no dejé de pensar en cómo sería la forma más adecuada de compartir algunas reflexiones en torno a este tema con las personas que se encontraran en este recinto. Después llevé más allá la idea y me planteé escribir la conferencia de tal manera que pudiera resultar en una lectura no tan aburrida para una mujer que va en su trayecto al trabajo, que el texto le pudiera informar algo sobre lo que le sucede a diario o ponerla en antecedentes sobre cómo fue que ella ahora puede votar. Seguí pensando, sano ejercicio. ¿Cómo escribir lo más transparente posible para que en caso de que el texto llegara a manos de un hombre, éste pudiera ayudarle a comprender el tema de los derechos de las mujeres sin resultarle un tema ajeno? Resultó más espinosa la imagen de un funcionario, juez, jueza o servidora pública con el texto frente a sus ojos, pues el reto consistiría en mantener su atención en las líneas dedicadas a la enorme responsabilidad que tiene de cambiar de mentalidad para que los derechos de las mujeres se respeten y se cumplan. Pero el más difícil de los retos fue imaginar a Oliver, mi hijo de 7 años, u otro niño o niña de su edad, leyendo el texto como si fuera un cuento. Un relato que les dejara al menos una imagen de mucho de lo que ha ocurrido desde que las mujeres mexicanas obtuvimos el derecho al voto en 1953 hasta nuestros tiempos. En estos tiempos en los que las mujeres ya votamos y podemos ser votadas, pero andamos con miedo en las calles, de día o de noche, con que no se
con el hecho también de que no nos sentimos seguras ni en nuestras casas, ni en las universidades o escuelas, ni en el transporte público o privado, ni con amigos, familiares, novios o a veces incluso más con nuestras exparejas. Pero ¿qué necesidad?, diría un cantante popular. Pues sí que hay necesidad en este tema y mucha. Por eso veamos hasta dónde podemos llegar con este relato. De las mujeres que se politizaron hasta conseguir el derecho al voto. En 1878, en la pequeña ciudad de Motul, cercana a Mérida, capital de Yucatán, nació una niña llamada Elvia Carrillo Puerto. Hacía de maestra rural, organizaba a las mujeres en grupos para discutir sobre la situación del país y, por supuesto, de su condición de mujeres. Sabía el idioma maya y fue de las primeras en organizar congresos feministas en el país, por allá en el año de 1916, junto con otras compañeras de lucha, que fueron apoyadas en estas ideas por el gobernador en turno, el general Salvador Alvarado, hombre de ideas progresistas para su tiempo, pero con sus límites. De sus 3 hermanos, tuvo uno en especial con el que compartió ideas y acciones políticas, Felipe Carrillo Puerto, revolucionario y socialista, muy comprometido con causas sociales, quien llegó a ser gobernador de Yucatán por 2 años hasta que fue asesinado. Elvia Carrillo Puerto, Rosa Torres, Erlinda Galindo, Julia Nava, Elena Torres, María del Refugio García, María Teresa Sánchez, Estela Carrasco, son algunas de las muchas mujeres que a lo largo del país fundaron clubes intelectuales, consejos nacionales de mujeres y feministas. Dirigieron revistas y periódicos, ligas feministas y socialistas que tenían como propósito organizarse, discutir e impulsar transformaciones sociales para ellas y toda la población. En particular, los derechos al voto de las mujeres y su participación plena en la política, las estrategias para su emancipación a través de la alfabetización, el control de la natalidad e incluso la opción del amor libre. Es decir, la posibilidad de elegir libremente al esposo que se quisiera sin imposiciones familiares o legales. De ahí el impulso que le dieron a la ley del divorcio. Pero hay que dejarlo claro. En el movimiento feminista nunca ha prevalecido solo una visión de las cosas, de las mujeres y del mundo. Por eso había siempre distintas posturas sobre los temas, desde las más radicales hasta las visiones conservadoras. En ese momento de tanta efervescencia social y política que se vivía en México, después de la Revolución de 1910, las mujeres cada vez más politizadas y organizadas eran interlocutoras y aliadas de distintas posiciones políticas. Las había magonistas, anarquistas, socialistas, carrancistas, antirreeleccionistas, entre otras, lo que nos muestra que pensaban lo político y su tiempo, tanto como la condición de su género. El feminismo, en tanto teoría y movimiento social, que tiene como propósito transformar las estructuras desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres, me refiero al feminismo más comprometido con el cambio social profundo, siempre ha pensado su época. Ha intervenido en ella con acciones y propuestas. Ahí está el ejemplo de Olympia de Gouges en Francia durante la Revolución Francesa, quien propuso una declaración de los derechos de la mujer porque le pareció injusto que las mujeres no figuraran en la conocidísima Declaración de los Derechos del Hombre, documento que se dice que inauguró formalmente la llamada Edad Moderna de la Humanidad, claro, la europea. Las mujeres simplemente no tenían derechos. Por lo tanto, no eran ciudadanas, no podrían votar y ser votadas. Y de ahí todo lo que en cascada resulte. Pues resultó que el atrevimiento de Olimpia no les gustó a los hombres de la Ilustración. Lo vieron como una afrenta y la llevaron a la guillotina. Dramática historia que no es la única en su género. Pero siguiendo con México, las mujeres han participado también en los sucesos más importantes de su tiempo.
con limitaciones sin duda, y con la correspondiente invisibilización de esa participación muchas de las veces. ¿O cuántos de nosotros conocimos de Elvia Carrillo Puerto, por ejemplo, desde la educación primaria? Si conociéramos más alguna o todas las historias de las mujeres que han luchado en las grandes y pequeñas transformaciones del país, las que han contribuido a ser patria y matria, a mejorar las leyes, las políticas de gobierno, la organización de sus comunidades y sus barrios, que han contribuido en la ciencia y las artes, tengan por seguro que serían fuente de inspiración para los que estamos, los que vienen y los que serán. Así pues, en los años 20 del siglo XX, se logró el derecho al voto de la mujer en algunas entidades de la República: Yucatán, 1920, Puebla, 1920, San Luis Potosí, 24, Chiapas y Tabasco en el 25. A nivel federal, las mujeres organizadas trataron de convencer sobre este tema a varios presidentes de la República, entre ellos el general Lázaro Cárdenas. Él se mostraba ambivalente. Por un lado, reconocía que las mujeres debían participar plenamente en la vida política del país, como ya lo venían haciendo. Sin embargo, tenía temor, como muchos gobernantes siguieron alegando esto, de que las mujeres se dejaran influir por el clero y su voto se inclinara por la derecha. Su indecisión la llevó al punto de que autorizó la reforma al artículo 34. Los artículos 34 y 35 de la Constitución, recordémoslo, se refieren a los derechos de ciudadanía, pero se quedó como un barco sin zarpar. Jamás se publicó en el diario oficial esa reforma, por lo que esta reforma constitucional tuvo uno de los vetos más largos de su historia, quedándose detenida allí alrededor de 15 años. Pero las mujeres no dejaron de insistir, de organizarse, de fundar organizaciones nacionales y locales, de convocar encuentros para seguir discutiendo y pensando estrategias para incidir en las decisiones políticas fundamentales. Fue así que le plantearon al presidente Miguel Alemán que continuara lo que había dejado trunco el presidente Cárdenas. Alemán, conservador como era, solo se animó a avanzar un poco. Aceptó la reforma al artículo 115 constitucional referente a la organización de los municipios, otorgando el derecho a votar de las mujeres, pero solo en elecciones municipales. En las decisiones de los gobernantes mexicanos de seguir frenando el avance de los derechos políticos de las mujeres, se combinaban cálculo político electoral con conservadurismo moral. Pero eran como un portero que atranca la puerta con lo que puede, sabiendo que detrás están empujando miles. Será cuestión de minutos para que la puerta caiga. Cuando las grandes transformaciones están echadas a andar, ni gobernantes las pueden parar ya. No se podía retrasar más el derecho al voto para las mujeres en México sin quedar mal hacia adentro y hacia afuera. Habría costos políticos de un lado y de otro. Las presiones de otros países y de otras organizaciones internacionales no se hacían esperar. En Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Uruguay, entre otros países, así como las entidades del país referidas, las mujeres ya gozaban de este derecho. Llegó el 17 de octubre de 1953, cuando se publicó la reforma constitucional que el presidente Emilio Portes Gil había enviado al Congreso. En 1954, las mujeres ejercieron su derecho al voto en elecciones federales por primera vez en la historia de México. Votaron como si toda la vida. No derrocaron al Estado, no impusieron a un sacerdote de gobernante, ni el partido en el poder de ese momento, el PRI, se vio afectado. Pero eso sí, empezó un lento y nuevo camino del ejercicio de la ciudadanía por parte de las mujeres. Habían entrado de lleno a la Constitución, nada más, pero no menos. Más derechos de las mujeres en la Constitución, en las leyes, pero no bastan. De a poco, los derechos de las mujeres siguieron aterrizando en la Constitución y en las leyes. La igualdad jurídica entre hombres y mujeres se estableció en el artículo 4 constitucional en 1974. Pero no fue sino hasta 2006 cuando se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres a nivel federal. Después vendrían las leyes locales en la materia, que ha organizado todo un sistema de instituciones, como los institutos de las mujeres, por ejemplo,
para darle forma al derecho constitucional de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, 34 años después. En el mismo artículo 4 constitucional también se estableció el derecho de mujeres y hombres a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos que se desearan tener. Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, dijeron muchos y muchas, en una mirada ambivalente sobre las mujeres como responsables de la reproducción humana. El tema es que ayudaba a las mujeres a que, si podían y querían, tomaran las decisiones en torno a su sexualidad y su cuerpo. Por lo menos, la Constitución amparaba en un sentido no solo cultural, sino que si en algún momento una mujer alegaba que en un hospital le habían obligado mediante engaños a practicarse una salpingoclasia, pudiera apelar a este derecho otorgado desde la Constitución. Eso sí, hacerle frente al orden de género sería más difícil. Es decir, si su esposo la obligara a tener todos los hijos que Dios le mande, ese derecho constitucional sería como un discurso en el desierto, hasta que se pudiera articular y exigir. Después vinieron los derechos laborales de las mujeres por maternidad. Se eliminó la equiparación que se tenía en el artículo 123 de las mujeres con los menores de edad en 1974, porque estábamos equiparadas a los menores de edad y no podíamos llevar a cabo ciertos trabajos que se consideraban insalubres o riesgosos. Se establece la obligación de no discriminar por motivos de género en 2001, la reforma en materia de derechos humanos para incorporar plenamente a las convenciones y tratados de derechos humanos al sistema jurídico mexicano, posibilitando así que las convenciones internacionales de derechos de las mujeres se puedan invocar a su favor, hasta llegar ahora, en 2019, a la obligación constitucional de tener paridad entre hombres y mujeres en las elecciones federales y municipales. Como ven, entre tener un derecho constitucional a la realidad de la paridad de género, pasaron muchísimos años y seguimos contando. Contamos también con producción normativa desde sedes judiciales, jurisprudencia como la jurisprudencia para juzgar con perspectiva de género, la 22-2016, por si quieren revisarlo, seguro ya la tienen por allí. Criterios judiciales como el amparo en revisión del caso Mariana Lima, que obliga a que todas las muertes violentas se investiguen como feminicidios. Es una obligación de los juzgadores. Y sentencias como la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero, de la que se desprendieron muchas obligaciones para el Estado mexicano y del que surgió precisamente el protocolo para juzgar con perspectiva de género que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como podemos ver, tenemos derechos constitucionales, leyes, normas, sentencias nacionales e internacionales, criterios jurisprudenciales con alta sofisticación teórica y jurídica. Lo que nos hace falta son jueces, juezas, funcionarios y funcionarias con una comprensión profunda de la problemática de género, pero sobre todo que estén dispuestos a comprenderla y a aplicarla. Veamos ahora. Del derecho a votar al derecho a vivir libres de violencia. Así como en las primeras décadas del siglo XX, las mujeres mexicanas y el movimiento feminista concentraba grandes esfuerzos en conseguir el reconocimiento de ciudadanía plena, actualmente el movimiento feminista en México está revitalizado al menos ante dos grandes causas: la despenalización del aborto y el derecho a vivir libres de violencia. Incluso yo diría un poco más, porque lo he comentado con algunas colegas, el derecho básico a vivir. Hoy el movimiento feminista en México está en alerta. Se articula, protesta, toma el espacio público con imaginación e idea nuevas rutas de trabajo y propuestas. Como todo movimiento social, es un movimiento heterogéneo, con distintas perspectivas y alcances. Tiene voces y acciones radicales que buscan ir a la raíz de las desigualdades de género y las violencias que ello provoca. También cuenta con planteamientos moderados e institucionalizados que desde distintos ámbitos operan cambios graduales. Y hay dentro del movimiento quienes apoyan, respaldan y se mueven en varias de las aguas al mismo tiempo. A todo ello se le suma un carácter intergeneracional.
a las mujeres que han luchado desde los años 70 por los derechos sexuales y reproductivos, así como por el pleno reconocimiento a participar en la vida política del país, se han unido jóvenes, muy jóvenes, para defender el derecho a vivir una vida libre de violencia y el más básico de los derechos, vivir. Pero ¿qué ha hecho que el movimiento feminista en México en estos momentos haya adquirido una presencia en la arena pública tan fuerte y tan visible? Desde mi punto de vista han abonado dos sucesos clave, uno de alcance internacional y otro relativo a la situación nacional que vive el país. El internacional está relacionado con la fuerza que adquirió el hashtag #MeToo, que inicia con las denuncias de acoso sexual en la industria cinematográfica estadounidense, pero que después se vuelve viral en muchas partes del mundo, incluido México. Las denuncias de acoso sexual, inicialmente en las redes sociales, se vuelven un fenómeno que empieza a ser tratado con mayor seriedad, tanto en múltiples foros de discusión como en medios tradicionales. Las autoridades, en algunos casos, tuvieron que tomar acciones en respuesta a las denuncias y demandas de acoso. Por supuesto, nunca fueron ni han sido suficientes. Sin embargo, generó algo positivo, un debate público intensísimo sobre las causas y consecuencias del acoso sexual contra las mujeres, sobre la naturalización de las micro y macro violencias en todos los espacios públicos y privados, y los privilegios, esto es muy importante, los privilegios que ejercen los hombres en sus relaciones con las mujeres, dejaron de verse en alguna medida naturales y permitidos. También abonaron los movimientos y debates regionales a favor de la despenalización del aborto, que tuvieron una difusión mundial. Los casos de Argentina, Chile e Irlanda han sido referentes paradigmáticos. Sobre la despenalización del aborto han ocurrido varios hechos en los últimos días. A pesar de las reformas en materia de derechos humanos que se han suscitado en México en los últimos años y de la firma de diversos instrumentos enfocados a garantizar los derechos de las mujeres, como la Convención Belén do Pará o la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW, únicamente 2 entidades de la República Mexicana han excluido al aborto de sus códigos penales, Ciudad de México y Oaxaca. El último estado en hacerlo fue Oaxaca, que el 26 de septiembre de 2019 aprobó una reforma al Código Penal del Estado que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas. La situación en el país para las mujeres que desean abortar es dispar, pues debido a que nos encontramos en un régimen federal, cada entidad tiene libertad configurativa para establecer las conductas punibles en su territorio. De este modo, cada código penal recoge causales diferentes para determinar que el aborto no configura un delito. Esta inseguridad jurídica obliga a las mujeres que tienen la posibilidad de hacerlo a trasladarse a otras entidades para acceder al procedimiento, como Ciudad de México, a otras a acceder a abortos clandestinos en condiciones insalubres y algunas más a llevar a término un embarazo no deseado. Pero tenemos una norma. Casi siempre hay una norma. De acuerdo con la norma oficial mexicana 046 y la Ley General de Víctimas, cuando el embarazo es producto de una violación, la víctima tiene derecho en todo el país a acceder al aborto, pero del derecho y la norma a la realidad hay mucho trecho. A pesar de ello, en la realidad las mujeres difícilmente pueden ejercer este derecho frente a las actuaciones de las autoridades del sector salud y de procuración de justicia. O sea, este tipo de autoridades son las que obstaculizan que un derecho se logre concretar. Generan esos obstáculos administrativos que la ley no contempla, dilatando así injustificadamente los procedimientos para impedir que se lleven a cabo. Entonces, ¿es falta de normas a veces lo que sucede en nuestro país? ¿O de qué? Estas conductas negligentes y contrarias a los derechos de las mujeres suceden también en los casos en los que se inician investigaciones por el delito de aborto. De acuerdo con el informe Maternidad o Castigo de GIRE 2018, existe un alto índice de denuncias realizadas por personal de salud que recibe situaciones de abortos espontáneos. Aunado a ello, en los procesos penales frecuentemente permean estereotipos que generan agravantes para las mujeres que abortaron y son condenadas a penas privativas de libertad. El informe señala que entre enero de 2007 y diciembre de 2016 hubo un total de 4.246 denuncias por el delito de aborto ante las procuradurías del país.
son denuncias, lo cual quiere decir que estamos muy lejos de que la norma se aplique, estamos muy lejos de que las convenciones estén de nuestro lado. En esta materia, el país empeoró además, pues 19 entidades federativas realizaron en los últimos años reformas a sus constituciones locales con el fin de proteger la vida desde la concepción. Por lo menos en la Constitución nunca hemos tenido ese detalle, ese pequeño detalle. Así sucedió en la última década, por ejemplo, con Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Y en Nuevo León, en marzo del 2019, entre otras. O sea que el caso de Oaxaca es una luz en este túnel. Por su parte, y por supuesto la Ciudad de México. Por su parte, la situación de extrema violencia que se vive en México también ha sido un gran motor para que el movimiento feminista esté de tiempo completo en el imaginario social. El motivo no da gusto. Desde hace más de una década, el país está sumido en un contexto de violencia inusitada. Así lo confirman las familias rotas, los proyectos de vida truncos, los miles de muertos y muertas, desaparecidos y las violaciones que dejan su estela de consecuencias y traumas individuales y sociales. En ese marco, la violencia contra las mujeres también ha aumentado de forma alarmante. Según datos de la ONU, por todas y todos conocidos, 9 mujeres son asesinadas a diario en México. De 2015 a la fecha suman 3.200 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La indignación y la exigencia de justicia para las mujeres han sido detonantes de la reciente movilización social feminista en nuestro país. No hay duda, para movilizarnos y para estar alerta nos sobran los motivos. Las pedagogías de la crueldad, según la antropóloga feminista Rita Segato, son los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Las hemos visto aplicadas, a los cuerpos y vidas de las mujeres en México. Cada día una o muchas notas periodísticas nos sorprenden en torno a los detalles de cómo se acaba con la vida de una mujer y su proyecto de vida. Desde parejas, exparejas, familiares, amigos o desconocidos atentan contra la vida de las mujeres. Pero la historia de horror empezó en los años 90 en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte del país. Cientos de mujeres aparecían violadas y asesinadas de formas brutales, sus cuerpos expuestos en zonas baldías y lejanas sin la menor consideración a su dignidad. Ante la desesperación de las familias de las mujeres asesinadas y desaparecidas, las autoridades no hacían más que propinar indiferencia e inacción. La impunidad se imponía por sobre todas las cosas. A partir de las experiencias de las madres y las familias de las mujeres víctimas, de la presión internacional con la Convención Interamericana Belém do Pará de 1994, de estudios y análisis sobre la problemática, se generó una movilización social y académica que impulsó la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007. Esta ley desarrolla una tipología en torno a las múltiples violencias que viven las mujeres de manera cotidiana. Violencias que se sostienen en un orden social patriarcal que naturaliza la subordinación de las mujeres a los hombres. Se conceptualiza en esta ley que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Estos tipos de violencia pueden ocurrir en distintos ámbitos como el familiar, laboral y docente, comunitario e institucional. Pero hay una violencia que también incorporó la ley de una forma muy contundente, la violencia feminicida. Se trata de la violencia más letal que sufren las mujeres, que pueden llevarlas obviamente a la muerte.
es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social del Estado y puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de las mujeres. Teniendo en cuenta los precedentes vividos en Ciudad Juárez y en donde la impunidad, es decir, la falta de una justicia efectiva, derivado de las omisiones y acciones dolosas de las autoridades en las investigaciones de las muertes violentas, prevaleció, se previó en dicha ley no solo el concepto de violencia feminicida, sino de un mecanismo jurídico institucional denominado alerta de violencia de género, que se puede activar cuando organizaciones de la sociedad civil o instituciones del propio Estado, como los organismos de derechos humanos, consideren que los delitos del orden común como la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclama. Pero ¿qué es eso que tanto está en el imaginario público en este momento, que es la alerta de violencia de género contra las mujeres, que está establecida en esta ley? Y que además tanto debate ha causado, sí, por lo menos en la Ciudad de México también ha causado un gran debate de por qué no se ha decretado. Este mecanismo es complejo y a la vez es muy puntual. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, y así lo dice la ley, de emergencia. O sea, no para que se tarde 2 años, 3 años en decretar o en no decretar. Para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Lo interesante del mecanismo es que para su activación concurren organismos de derechos humanos de las mujeres, integrantes del sector académico con la conformación de un grupo de trabajo y las instituciones encargadas de atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Después de ello se conforma un grupo de trabajo para revisar la solicitud y la situación de la violencia feminicida. Este grupo de trabajo está integrado por académicas y académicos y es una comisión, después de decretarse la alerta de violencia de género, se integra una comisión interinstitucional, es decir, entre instituciones. Es multidisciplinaria porque tienen que estar de distintas disciplinas integradas en el grupo y le da seguimiento a si se cumplen o no las acciones y recomendaciones que el gobierno que se señale en la alerta debe cumplir. Pero hagamos un análisis retrospectivo por un momento. Si esta ley fue aprobada en 2007, después de solo una década en la que estuvieron ocurriendo los feminicidios en Ciudad Juárez y que incluso sentaron en el banquillo de los acusados al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el caso de caso Campo Algodonero, es posible que las legisladoras y legisladores tuvieran en mente la posible ocurrencia extraordinaria y análoga de este tipo de hechos en alguna otra parte del país, pero que si ello ocurría, la sociedad mexicana contara con mecanismos jurídico-institucionales para exigirle a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, convencionales y legales en torno a los derechos de las mujeres. Me parece que no imaginaron nunca que los feminicidios en México se volverían una pandemia, se volverían la regla, un grave problema social que ha generado en el país que estén activadas 18, ahora 20, con las 2 del Estado de México, alertas de violencia de género. Es decir, existe alerta de violencia de género en un poco más del 55% del territorio mexicano, más de la mitad. Y en efecto, como dicen muchas voces, las alertas de violencia de género han sido ineficaces, eso es real. Pero digamos por qué han sido ineficaces, por la simulación de cumplimiento de las autoridades. Entonces, dirijamos nuestras críticas a las autoridades que han simulado y profundicemos las rutas para que eso no siga sucediendo. Como podemos observar, acción y reflexión siempre han ido de la mano en el movimiento feminista. Esta vez no ha sido la excepción. Las calles, las universidades, los medios de comunicación tradicionales y digitales, el espacio público y el privado están tomados hoy por la acción y reflexión feministas. Como lo dije en algún momento, nos sobran los motivos para que esté declarada una permanente alerta feminista en México.
Ahora veamos, ¿cuál sería una mirada feminista a los derechos de las mujeres después de este recorrido, que lo que menos intenta es que estemos diciendo la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se estableció en 2007, la jurisprudencia de Mariana Lima fue en 2016, en fin, no para estar diciendo datos solamente, ¿no? Vayamos a ver cómo podemos mirar los derechos desde un enfoque feminista. ¿Qué plantearíamos? ¿En qué consiste aplicar esa mirada feminista a los derechos de las mujeres? Como pudimos ver, que se consagren derechos en la Constitución y en las leyes y convenciones internacionales no garantiza su realización, pero sí es un buen punto de partida cuando hay condiciones sociales y políticas para ello ocurra. Si hubo muchas feministas en todos los tiempos y en esto, que dicen que el derecho es un reproductor del status quo y que es un reproductor del orden patriarcal, yo creo que también es momento, y han sido muchos los momentos en los que lo hemos puesto a discusión. Hay que tomar también en nuestras manos el campo del derecho. Es un campo en disputa, es un campo que también tienen que disputar los movimientos feministas y que lo hacen. Para que los derechos entonces tengan vida y no se queden en un simple papel, es decir, para que los derechos se ejerzan por las personas, se requiere de un conjunto de condiciones. 1, personas que se organicen para demandarlos, como lo vimos en el pequeño y resumido ejemplo histórico del derecho al voto de las mujeres en México que mencioné. 2, personas que exijan el respeto de esos derechos, una vez que ya están en las leyes, una vez que ya están en las convenciones, una vez que ya están en la Constitución, necesitamos personas que estén en continua exigencia del respeto de esos derechos. 3, personas e instituciones que los protejan. O sea, se necesita desarrollar instituciones y personas que estén dentro de esas instituciones que los protejan. 4, personas e instituciones que los garanticen. Fíjense cómo es toda una línea articulada que se necesita para que los derechos tengan una realidad, tengan asidero en la realidad. Para que los garanticen se necesitan mecanismos específicos de exigibilidad y de justiciabilidad. Como pudieron ver, el artículo que dice que somos iguales ante la ley en el cuarto constitucional, que fue en 1974, se quedó suelto muchísimos años sin que se tuviera o se contara con mecanismos específicos de exigibilidad y de justiciabilidad. 5, personas e instituciones que los enseñen y los divulguen. Si no tenemos currículas en las facultades en donde se nos enseñe y se nos explique la historia de los derechos de las mujeres, en qué consisten, por qué son importantes, tampoco tiene un asidero. En las facultades de Derecho, por lo menos, ha costado mucho trabajo incorporar los temas de género y los derechos de las mujeres. Se los digo también por experiencia propia. Pero bueno, de todas maneras, en la materia de teoría jurídica contemporánea, yo incluí todo un módulo de teorías feministas del derecho. Bueno, tenemos ahí un margen al menos, ¿no? 6, personas en las instituciones cuya mentalidad no obstaculice su cumplimiento. Eso es importantísimo. Es lo que dirían muchas feministas también radicales, que se les llamó feministas radicales, es el derecho no es suficiente, no, nunca va a ser suficiente. Necesitas llevar a la par transformaciones culturales del orden de género. O sea, estas personas con esa mentalidad siempre van a ser el obstáculo para que la Constitución, por más bella e inclusiva y garantista que sea, no se pueda cumplir o no se aterrice. Y 7, algo que me hace ver un economista siempre con mucha puntualidad. Todo esto está muy bien, hasta las personas, si tuvieran otra mentalidad y quieran cumplir con las leyes, con las constituciones, con las convenciones, con los derechos de las personas, necesitamos presupuestos. Presupuestos para que toda la voluntad que se reúna tenga viabilidad. Y junto a todo ello, una mirada feminista de los derechos de las mujeres debe tener en cuenta entonces al menos 4 elementos clave.
Uno, la historia de los derechos de las mujeres, que considere las luchas, cómo fueron los movimientos, cómo se articularon las organizaciones e impulsos que están detrás y su relación con el contexto político de la época. Yo a esto le llamo el contexto del derecho, el contexto de los derechos, cómo surgen, cómo se dan. A mí me abrió una gran panorámica leer con mucho detenimiento cómo se fueron articulando los movimientos feministas después de la revolución. ¿Cómo fue? ¿Con quiénes hablaban las mujeres de ese momento? ¿Quiénes eran sus interlocutores? Y un dato muy interesante fue que las mujeres estaban articuladas y eran interlocutoras de las posiciones políticas de su momento. Y había algunos hombres de esos movimientos que escuchaban, que tenían apertura. Entonces, esas discusiones se daban y lograban avanzar. O sea que las feministas, por obvias razones, estamos interesadas en nuestra época, en nuestro tiempo, y influimos en ello. No es algo aislado lo que estamos haciendo. Dos, el segundo elemento, la estructura e interpretación de los derechos de las mujeres, considerando la igualdad compleja, como lo plantea Ana Rubio, la española Ana Rubio. Es decir, tomar en cuenta la diferencia, el principio de igualdad más principio de no discriminación articulados, o sea, sin que los veamos por separado. Y esto implicará una no reproducción del orden social patriarcal. C. La cultura en la que se inscriben los derechos de las mujeres. Necesitamos modificar en la educación formal y en la informal, es decir, en la escuela, en los medios de comunicación, esa educación en la que se inscriben los sujetos y las sujetas. Esos estereotipos y roles de género que colocan en un lugar de subordinación a las mujeres con relación a los hombres, y que es con esa visión con la que se aplica el propio derecho. Si seguimos teniendo, por ejemplo, jueces que, en mi caso, yo escuché decir, porque lo entrevistamos para la alerta de género, que decía que ¿cuál feminicidio? Yo no entiendo dónde está el feminicidio si un esposo llega molesto a su casa y se enoja porque no le tiene lista la cena y la mata. Dijo, ¿dónde está el feminicidio? O sea, si esas cosas suceden con jueces, era un juez de control. Así están pensando, y se ufanaba y nos presumía a las otras 3 personas que íbamos a la entrevista, que había cambiado el tipo penal, o sea, que había cambiado la categoría de feminicidio que le había llegado por otra de homicidio calificado, porque la persona que había, la expareja que por celos mató a su exnovia porque llegaba a la fiesta con el nuevo novio, dijo, ¿dónde está el feminicidio? Entonces, el feminicidio, que está muy claro el delito en el Código Penal, no le queda claro al juez. Y no es que no le quede claro, es que hay una mentalidad que no le permite aplicar tal cual, dice con mucha claridad el Código Penal en el feminicidio. Entonces, la cultura en la que se inscriben los derechos de las mujeres tiene todo que ver. Podemos disputar que esté en la Constitución, podemos lograr que estén en las leyes, podemos lograr que estén en las convenciones, podemos lograr que haya sentencias y criterios jurisprudenciales, pero si hay personas como el juez que les comento, no va a haber poder humano que lo haga cambiar de opinión, a menos que lo destituyan, porque no sería para menos, ¿no? 4. Orden relacional y contextual de los derechos de las mujeres. Los derechos y sus operadores jurídicos, esto que les estoy comentando, los que interpretan y aplican los derechos, las instituciones encargadas de hacer cumplir los derechos, los que enseñan los derechos, los que abogan por los derechos, los que defienden los derechos, entre otros, tienen que tener esa perspectiva diferente, una perspectiva de género, una perspectiva feminista, pero para eso hay que formarnos, para eso hay que estudiar, para eso hay que tener en cuenta que hay medios de comunicación, muchísimos, que reproducen todos los días, si prendemos la televisión, estereotipos de género, roles de género, subordinación, todo lo que implica una subordinación a las mujeres. Si todo eso nos está formando a los sujetos que un día van a enseñar el derecho, van a legislar
leyes en torno a derechos, van a ser jueces, van a ser ministerios públicos, como queremos que lo hagan de una forma distinta, si no estamos articulando todo al mismo tiempo, lo cual sí se va haciendo en distintos campos, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo de articulación de todos estos elementos clave, ¿no? Si algún aspecto se descuida, podremos seguir avanzando en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en las constituciones y las leyes, incluso en sedes judiciales a través de criterios jurisprudenciales, pero no serán una realidad que se pueda constatar en la mejora de la calidad de vida de las mujeres. Ni modo, y está bien, hay que subvertir el orden patriarcal, no nos queda más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Leida Hernández por un panorama tan detallado en relación con los derechos humanos de las mujeres desde una perspectiva feminista. Ahora, como hacemos habitualmente, abrimos un turno de discusión con el público. ¿Quieres una por una o prefieres que recojamos varias preguntas? ¿Podemos recoger primero una ronda, si te parece? Entonces vamos por una primera ronda, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Jaime Rivera. Bueno, yo quería comentar que, por ejemplo, cuando dicen que las mujeres pudieron votar hasta 1953, algunos tienen la idea de que todos los hombres podían votar y estaban en la gloria y todas las mujeres estaban hasta abajo. Y creo que no fue así, ¿no? No todos los hombres estaban en la gloria ni eran afortunados. Y cuando se habla también de feminicidios, de aborto, de paridad, ni son todos los hombres los que se oponen, ¿no? Creo que vivimos una época de violencia y pobreza sistemática y estructural, y la violencia la sufren los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados, porque hemos vivido un sistema de impunidad, de abuso de poder y corrupción, ¿no? Entonces habría que determinar que todo este problema social y legal ha sido por grupos elitistas que mantienen a la sociedad, ¿no? No porque todos los hombres se opongan o sean gandallas con todas las mujeres, ¿no? Si hablamos de un caso que un hombre mató a su mujer porque no le sirvió de comer, habría que ver cuántos feminicidios han ocurrido por gente extraña, mujeres que las avientan. Entonces habría que tener como estadísticas para no generalizar, ¿no? Porque un caso de que una mujer mate a un hombre, ya por eso no se puede generalizar que todas las mujeres cometen androcidios o masculinicidios. Gracias. Hola, acá estoy. Me llamo Elian, soy estudiante de doctorado, pero justo en la maestría trabajé todo el tema de feminicidio y mi pregunta va más como, ¿qué propuesta tendrías para hacer una mejor contabilidad o un conteo, digamos, de los feminicidios en México? Durante la investigación yo me topé con ese problema, porque sabemos que con Peña, por ejemplo, se contaban a partir de las actas de defunción que reportaban los sistemas de salud. Y ahora actualmente lo están contando con las denuncias del MP y las llamadas del 911. Pero justo trataste esta ceguera de género en las autoridades y muchas veces esos feminicidios los ponen como homicidios dolosos. E incluso hoy en día para mí hay una gran confusión con el número de feminicidios al día, ¿no? La ONU dice 9 al día. Con Peña teníamos 7.2 al día. Y ahorita si sacamos ese conteo con las que nos ofrece el secretariado, que lo mencionaste, feminicidios dice que son 2.5 al día. Entonces son sumamente dispares.
Si lo suman ya con los homicidios dolosos de mujeres que no tienen nada que ver con un motivo de género, ya nos da 10 mujeres al día. No sé si estoy si me estoy explicando bien. Pero bueno, para mí es muy importante que incluso en los medios de comunicación hagan esa división, porque los medios de comunicación suelen decir, matan 10 mujeres al día, pero hay que recalcar que de esas 10, quizá 3 fueron por motivos de género, o quizá no, porque también tenemos una mala clasificación que viene desde las autoridades. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la propuesta de metodología? Por ejemplo, se me ocurre que juntar las actas de defunción más las denuncias del MP, poner porque las ONG también tienen otras cifras totalmente distintas, las activistas, esta Salguero, que incluso es también, pues no sé, es activista, pero bueno, también mucha de la prensa se basa en las cifras que da ella. Entonces hay toda una gama de estadísticas dispares y que, bueno, sin duda, por supuesto, todas lo que nos están diciendo es que nos están matando, por supuesto, y está aumentando estas cifras. Pero yo creo que sí es importante como proponer cómo le hacemos para contar, ¿no? Y ya, gracias. Buenas tardes, Olivia Olivares. Yo quisiera hacer énfasis en lo que decía usted de ver, hablar y por cualquier forma de visión para no considerar solamente el hecho por no servirle la comida o por verle feo al marido y que las maten, ¿verdad? Para no tener una visión distorsionada del asunto, sino que también aquí desde la casa donde se educa, donde se trabaja, se vea el derecho, así como también educar a los jueces con una visión de género, de que puedan abarcar, amplíen el conocimiento para dictar sentencias y demás. En la universidad, aquí en esta casa de estudios, también son intocables muchos que violentan a las alumnas y por ser vacas sagradas no los tocan. Son intocables y siguen. Tengo una hija aquí y en su facultad están. Hay que empezar desde casa y siguen los señores aquí. A ver, ¿qué se pudiera hacer? ¿No? Gracias. Gracias, soy Carmen y vengo de la Flaxo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede legislar desde la perspectiva de género? ¿Qué es lo que se necesita hacer? Porque en el caso del Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, el artículo 80 de su ley orgánica dice que es obligación de diputadas y diputados legislar con perspectiva de género. Pero en la práctica nosotros vemos cuál es la producción legislativa del Congreso local y vemos cosas como el cambio a la ley de cultura cívica, en donde se dice que se va a arrestar a las personas que acosen a las mujeres en el espacio público y que los van a meter a juzgados cívicos y que se les va a dar una multa y un trabajo comunitario, pero en la práctica de la gestión pública no es así, ¿no? Sabemos que no se puede llevar a la práctica eso y que ese pequeño límite que hay entre querer legislar con perspectiva de género y favorecer a las mujeres para formar un piso parejo, se cae en otros problemas o abrimos la puerta a otros problemas, como puede ser la criminalización de los hombres o los procesos de exclusión y discriminación, sobre todo de los hombres que están en clases sociales con menos oportunidades, ¿no? Como los trabajadores de la construcción o como los trabajadores que utilizan el transporte público, etcétera. Entonces, a mí sí me gustaría saber qué es lo que dice la teoría del derecho al respecto o si es un asunto que tiene que afianzarse con otras ciencias sociales. Gracias. Si les parece, dejamos que la conferencista responde, reaccione a sus comentarios y preguntas y luego abrimos otro turno. Bueno, muchas gracias por las preguntas. A Jaime Rivera, cuando algunos compañeros, colegas y amigos o en las redes se menciona
que por qué se generaliza a todos los hombres. No es que se generalice, estamos hablando de los que lo hacen, de los que lo llevan a cabo el feminicidio. Pero bien dijo sobre las estadísticas. En clases, cuando también me comentan eso los estudiantes, les digo, solamente hay que irnos precisamente a las estadísticas. ¿Cuántos hombres están matando a mujeres? ¿Cuántas mujeres están matando a hombres? Esa estadística es fulminante. El 98% de las mujeres asesinadas es a manos de hombres. Y claro, los hombres que también sufren violencia y que son asesinados, también son a manos la gran mayoría de otros hombres. Eso hace la diferencia para hablar, entre otros elementos, categorías y demás, para hablar de feminicidio, o sea, incorporando la categoría de género y este tipo de análisis muy, ya incluso muy científicos, ¿no? Precisamente las estadísticas son las que nos ayudan en eso. O sea, nada más hay que irnos a las estadísticas de cuántas mujeres mueren a manos de otros hombres y cuántos hombres mueren a manos de otras mujeres, para ser muy sencillas en el análisis. Es más, vamos allí nada más a los datos duros, o sea, ni siquiera vamos a elucubrar, a discutir al respecto, ¿no? Pero yo creo que aquí es bien interesante cuando usando el ejemplo de las razas que han sido opresoras sobre otras, ¿no? O sea, cuando una raza, o bueno, un pueblo o una gran cultura ha oprimido a otra, cuando se hace un análisis histórico, con datos, con reflexiones, creo que no nos tenemos que, o sea, si bien nos ponemos el saco o nos ponen el saco a quienes se ha sido una cultura opresora, por ejemplo, a mí me toca trabajar o voy a trabajar en comunidades indígenas, por supuesto que entiendo cuál ha sido, digamos, que de dónde provengo, desde la cultura que provengo, ha sido una cultura que oprime a comunidades indígenas. Y no por eso voy a decir, pero no piensen que todos los que son mestizos somos, no voy a estar diciendo eso, ¿no? Me gusta mucho usar ese ejemplo porque me parece ilustrativo, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando los hombres dicen, pero yo no, pero no todos, pues no todos. Está clarísimo que no todos, si no, pues ya estaríamos la mitad pues muertas, ¿no? O sea, no todos, por supuesto, no es así, pero tendríamos que por lo menos tener una apertura en términos de empatía ante el tema y no sentirnos, y los hombres no sentirse todo el tiempo en lo particular que ya se le ve como el presunto feminicida. O sea, sino a ver, ¿qué ha hecho mi género? Yo creo que lo que hay que invitar a los compañeros es a reflexionar, ¿qué ha hecho mi género para que todo esto le esté pasando a las mujeres? Es una pregunta metodológica, histórica, genealógica, todo, ¿no? Sí, por eso decía que era una violencia estructural. Claro, pero es una violencia también específica de género, ¿no? Los hombres también sufren. Como diría Rita Segato, claro, en contextos de violencia en donde también los hombres están sufriendo violencia, por supuesto, la violencia hacia las mujeres se recrudece también, ¿no? Entonces, pero hay que ver en específico por qué un hombre sobre una mujer tiene el poder y lo lleva a cabo, tiene el poder para decidir sobre si vive o si muere una mujer. Es algo bien interesante, ¿no? Pero para continuar con los comentarios. Lía, pues es que estaremos esperando tu tesis de doctorado porque va a ser muy importante este tema, ¿no? En las discusiones del grupo de trabajo de la alerta de violencia de género aquí en la Ciudad de México, estaba Carlos Echarri, que falleció lamentablemente. Él era pues se fijaba mucho en todo, pues era especialista en matemáticas y en estadística y demás, ¿no? Y siempre decía cómo hacemos ese análisis con los documentos que contamos para poder ir determinando cuántos feminicidios reales hay. Sí, como bien lo señalas, está toda una parte en la que se encubre, o sea, no es feminicidio, lo ponen como homicidio doloso,
O como el caso que les acabo de comentar, que es un caso real de un juez que cambió la tipificación. O sea, venía como feminicidio del Ministerio Público, o sea, oh aleluya, digo, el Ministerio Público sí lo había puesto, y resulta que él le enmienda la plana diciendo no es feminicidio, es homicidio doloso. Entonces, si el Ministerio Público manda su carpeta, en las estadísticas va a aparecer que sí era homicidio, digo que sí era feminicidio, pero en el trayecto del juicio ya lo cambió un juez o viceversa. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es que haya una especie de, no le quiero llamar ya observatorio porque lo usamos ya mucho, ¿no? Pero un mecanismo que le dé seguimiento tanto a las carpetas del ministerio como al proceso judicial, como a la sentencia judicial, como incluso tener a la par algunas, no diría que son fehacientes, pero las notas periodísticas también, ¿no? Las llamadas, pero en un punto del año que se haga ese comparativo con todos los documentos, con toda la información que se tiene. ¿Cuál es el problema? Que no necesariamente vamos a conocer todo el contenido de la sentencia para saber pues qué número llevaba, cuál le dio seguimiento. Si hay algo, y esto lo apunté aquí para hacer énfasis en ello, no sé si hay personas aquí del Poder Judicial, pero no importa, somos colegas, amigos, amigas, pero sí, y lo he dicho públicamente en todas partes, sí hay algo que también tiene el Poder Judicial, que en eso tiene que hacer una reflexión profunda y una reestructuración, es que es muy opaco. ¿Qué quiero decir con esto? En la experiencia que tuve en el grupo de trabajo de la alerta de violencia de género, el Poder Judicial era el más renuente. Y miren que la solicitud de alerta de género, de violencia de género, fue por procuración y acceso, la negación al acceso a la justicia, lo cual implica no solo procuración, sino también administración de justicia. El Poder Judicial era el que siempre estaba de bajo perfil, algunas reuniones iba, otras no, no entregó la documentación como se le pidió, simuló, la verdad es que en muchos casos simuló, se le pidió ciertas cosas y enviaba diagnósticos que ya había hecho, que ya había mandado a hacer para otro caso. O sea, el Poder Judicial tiene algo que es ser muy renuente a que lo esculquen, pues, a que analicen lo que hace. Y si no tenemos eso, pues tampoco vamos a tener esos datos fehacientes, tampoco vamos a saber si realmente aplica o no el protocolo que dice que tiene para juzgar con perspectiva de género. También se nos va a dificultar saber si los jueces aplican o no la jurisprudencia para decidir los casos con perspectiva de género, o el caso de o la sentencia de Mariana Lima, el amparo en revisión, en fin, o sea, va a ser todo un ámbito que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres, oculto, inaccesible, difícil de que se transforme. Los jueces y las juezas tienen que entrarle a esto de una manera seria. Hay capacitaciones, yo lo sé, y hay unas muy serias y otras que son pues les decíamos, no nos manden sus listas. O sea, no queremos como un criterio de comprobación la lista de que fueron a la capacitación, sino cómo están decidiendo, ¿no? Entonces, sí, creo que tendría que hacerse una combinación de los documentos con los que se tengan, pero sería un equipo, me parece, un equipo dedicado a eso, con perspectiva de género. Es que parece ya ya un concepto que lo decimos como muy en términos de retórica, pero la verdad es que lo que tenemos es que desmenuzar el concepto para hacerlo operativo, porque se ha podido hacer operativo, es operativo el concepto, ¿no? Entonces, creo que tenemos que seguir pensando en cómo hacer esa metodología de las carpetas, el proceso y la sentencia también incluso. Y las notas periodísticas yo dudaría mucho de ellas, pero sé que también se hacen esos seguimientos porque es lo que está a la mano, ¿no? Y demás. Bueno, Olivia, pues sí, ¿qué podemos hacer en las universidades? Algunas como esta, tenemos un protocolo para atender acoso sexual, violencia de género,
pero ¿qué les puedo decir? Muchas veces no llega a la denuncia, muchas veces se queda en el trayecto, otras veces hay autoridades que no la dejan avanzar, otras veces sí se llega a una buena decisión, o una decisión que le beneficie a la persona, pero la mayoría de las veces lo que está empezando a suceder mucho en la UNAM, y lo debemos de decir porque es algo público, es que las personas que son acusadas, en el mejor de los casos, y aquí hay que decirlo, en el mejor de los casos renuncian. ¿Qué implica renunciar? Pues sí, de alguna manera hay una forma de decir, sí, era culpable, pero nadie lo dijo. O sea, ninguna instancia formal lo dice. Entonces, las que estamos en el campo del derecho, y me imagino que las que no también, o quienes no y tienen una sensibilidad de otro tipo, también les parece equívoco, es que te deja con un mal sabor de boca porque no hubo reparación del daño en realidad, no hubo una sentencia o no hubo una declaratoria o algo de que esa persona cometió acoso sexual. Pero parece que ha sido la salida y digamos, como la salida también es el agresor la puede tomar, pues también la autoridad de las universidades, las que tienen protocolo, se quedan sin materia para llevar a cabo el procedimiento. O sea, ya no es trabajador, entonces pues ya no lo puedo juzgar, ¿no? Digamos que se va sin trabajo, ese es un buen punto para empezar, o sea, pero no hay quien haya dicho se va sin juzgar. Es que por algo hemos insistido en el campo del derecho que deben de llevarse a cabo los juicios, debe haber una sentencia o un documento que diga esta persona cometió tal delito, en este caso no son delitos, son faltas administrativas, están en el orden de lo administrativo porque la universidad no puede hacer demandas, no puede investigar delitos. Entonces, bueno, creo que estamos en un punto al menos álgido e interesante en donde se pueden discutir estos temas, se pueden ventilar, es muy complicado todavía, nadie está diciendo que, como vieron, aunque esté en la Constitución, aunque esté en las leyes, aunque esté en las sentencias, seguimos batallando o se sigue complicando la situación, pero me parece que hay un ambiente, vamos a decirlo así, que está abriendo la discusión. Y creo que así como hay momentos el momento radical, también hay momentos graduales, de los cambios graduales. Y esos hay que manejar tanto el momento de la radicalidad con el momento de los cambios graduales, ¿no? O sea, dicen, se hace lo posible, no siempre lo deseable, ¿no? Pero ese ha sido el caso. Sobre Carmen, ¿cómo se puede legislar desde la perspectiva de género y toda la parte que fuiste mencionando, que me parece que va complejizándose más porque pusiste detalles más concretos sobre las personas, por ejemplo, cuando los hombres en la pobreza son criminalizados? Se hizo mucho la discusión esto de la chica que denunció por acoso a un taxista, ¿recuerdan? Y que decían, pero era un taxista, bueno, sí, ella, clase media, él, digamos, no estaba bien lo que estaba haciendo, pero se empezó a decir también que en la atención de los derechos, de esos dos derechos, también entonces había personas que iban a salir más perjudicadas tomando en consideración su origen, su clase y todo, ¿no? Me parece que algo que se ha ya abordado mucho también, pero no sé qué tanto lo han llevado, y me hiciste pensar a los congresos y a la sede legislativa, es la noción, la categoría de interseccionalidad. O sea, cómo vamos a tratar ya no solo la categoría de género en cómo se legisla, sino la interseccionalidad, la noción de interseccionalidad, tomando en cuenta categorías de clase, etnia, condición social, condición económica también, y género. O sea, ¿cómo vamos a estarlos articulando? Me quedé pensando también en que si realmente, no voy a partir de que los legisladores tengan perspectiva de género, porque sería mucho, ya no sé qué es más difícil, si los jueces tengan perspectiva de género o los legisladores, pero bueno, ahí van, ¿no? O sea, digo, los legisladores nos hacen un mal por 3 años, pero para mucho tiempo, y los jueces pues pueden hacer un mal para una persona, para 2, para 3 en lo particular. Entonces ya no sabemos cómo hacer el balance de quién daña más, ¿no?
Pero me quedé pensando, yo también trabajé en la Cámara de Diputados 4 años, entonces ahí podríamos pensar en un mecanismo dentro del propio proceso legislativo en donde se esté obligado a hacer una discusión, ya una vez que esté la reforma, o sea, planteada la reforma, revisándolo con las categorías de género e interseccionalidad, cada reforma, digamos, sobre todo algunas que son muy importantes. Está ahí un centro de estudios de género que haya estado, digamos que hubiésemos querido que tuviera más actividad, que tuviera más presencia, sobre todo influencia en cómo se legisla, ¿no? Pero creo que allí dependería de cuál es el papel que tienen los centros o institutos dentro de los congresos, ¿no? Como el Belisario Domínguez, que ya se sabe en el Senado, pues que hace estudios muy profundos, sí ha elevado el nivel de los estudios, de los análisis en torno a los temas que se legislan, pero no sé qué tanto incide a la hora de legislar. O sea, tendríamos que hacer que influyan realmente, ¿no? Pero ahí vamos a tener que pensar en un mecanismo jurídico que obligue a eso. No que sea algo como las notas de opinión que mandan los centros de estudios, ¿no? Que eso por lo menos es lo que es en lo que se han quedado, ¿no? En algunos casos. Pues ya le puse el lenguaje incluyente a la ley. Sí, claro. Las dos. Ajá. Sí, pero allí tendríamos que seguir disputando que perspectiva de género no solo es lenguaje incluyente, ¿no? Que eso es una sola cosa, de cómo nombrar lo que hacemos, lo que decimos, lo que se legisla, cómo nombrarlo y visibilizar, pero no el contenido mismo, ¿no? de la reforma o del planteamiento. Pero hay que también seguirle como pensando en eso, ¿no? Bueno. Gracias, Aleida. Creo que el micrófono está ahí. Buenas tardes, Alba Luz Juárez. Excelente su participación, muchas gracias, doctora. También a las instituciones que han organizado estos eventos. Es nuestra quinta conferencia. Dentro de la categorización, obviamente, de violencia de género y específicamente violencia feminicida, sí tenemos que nombrarlo y yo sí soy de las partidarias de seguir insistiendo en que tenemos que visibilizar a las niñas y a las adolescentes. En este rubro me ha tocado mucho trabajar las desapariciones. Y es una obsesión, casi lo tengo que hacer, porque en ese sentido estoy pensando en que voy a prevenir un feminicidio. Claro. Entonces, en lo que he observado en estos últimos 2 años es que la categoría de edad de las niñas desaparecidas cada vez es menos. Estamos hablando ya de 2, 3, 4, 5 años hasta los 12. Y en este sentido, si nada más queremos hablar de la mujer que no atiende bien a su marido, pues nos quedamos en un contexto muy corto. La violencia feminicida, desde las razones de género hacia las niñas y adolescentes, se ha incrementado. No soy muy partidaria de los números, aunque es muy importante lo que vaya a sacar la compañera en materia de esta categoría de análisis, pero sí me quedaría mucho ahí como que ese pendiente de dónde podemos seguir revisando esa visibilización de la violencia feminicida o de la prevención del feminicidio y atención del feminicidio, o respecto a la tentativa de feminicidio, porque estamos viendo homicidios dolosos y estamos viendo lesiones dolosas y también estamos viendo la inducción al suicidio, que esa es otra categoría que también ahorita se está revisando en el caso de Lesbi. ¿Por qué? Porque viene una violencia sistematizada, precisamente que son razones de género para el tipo penal de feminicidio. No sé si me pudiera ahora sí dar más luz al tema, porque sí me queda mucho ese contexto de que el tema de suicidio, como por razón de género, no se está visibilizando. Y de ahí tenemos los casos de niñas, adolescentes violentadas sexualmente, que también están quitando la categoría de violación, ni siquiera quieren analizar el tipo penal de violencia equiparada y la dejan en abuso, cuando sabemos que un niño o una niña no puede estar definiendo si fue una violación o violación equiparada. Para su contexto
Un niño o una niña no puede definir si fue violación o fue violación equiparada. Hubo una violencia extrema hacia su cuerpo, hacia su proceso y desarrollo psicológico y emocional. Entonces, ahí hay un rubro que también se está analizando mal y se está llevando mal, y se está presentando mal ante los jueces. Y eso es lo que también me está preocupando, porque de ahí vienen detonadores para el suicidio. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario más? Gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy de Chalco, Estado de México. Es uno de los municipios que en el Estado de México cuenta con violencia de alerta de género. No es a lo mejor en cuanto a su ponencia, es muy bueno, es opinión que va más allá. Actualmente en el municipio de Chalco se están creando centros de atención en cada delegación que pertenece al municipio para la atención de los delitos de violencia de género. Estos centros van a contar con una oficina para lo que es la delegación, para un médico legista, para un asesor jurídico y la patrulla, para que la seguridad que van a tener. Creo que es de suma importancia que estos temas abunden y vengan desde ahí. Sin embargo, hoy soy parte de la pequeña política que conforma mi comunidad, que se llama San Marcos Huixtoco. Es una población que yo puedo decir todavía en cierta parte muy rural, y me he dado la tarea, precisamente hoy es una de las principales que estoy aquí con esa finalidad, de hacerles llegar a los demás algo que nos hace falta. Bien lo decía aquí la compañera, ¿no? A veces quizá no saben el alcance jurídico de lo que es ir y presentar una denuncia. Normalmente ahí la gente llega por violencia y no sabe ni qué es violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque el marido les pega, porque desgraciadamente volvemos a lo mismo que parte de la cultura. La cultura, ¿por qué? Porque a lo mejor muchas mujeres, al ser criadas por padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar, no tienen esta parte del conocimiento. Sin embargo, soy de la idea que las personas que hemos tenido la oportunidad de formarnos profesionalmente somos quienes debemos de compartir eso a quienes no pudieron, ¿no? Mi misión, pienso, estando ahí, es compartirle precisamente a las mujeres o hacerles llegar esto que hoy usted nos está compartiendo y trabajar en cuanto a que la atención ahí va a estar. Habla de instituciones, de crear instituciones que con ellas te van a prevenir. Sí es cierto, pero es darle seguimiento y lejos de que lo hagas por estar ahí, porque hoy te toque y sea una de tus funciones como persona, ser empático con la gente, ser empático con las mujeres y al final no ser egoísta en cuanto a tus conocimientos, sin embargo compartirlos. ¿Por qué? Porque a veces el desconocimiento de los mismos derechos de las mujeres, el mismo desconocimiento del alcance de la justicia, que desgraciadamente es lenta, pero a veces si le das pauta y seguimiento puede ser segura. El que no sepan ellos hasta dónde llegan, pasa esto, ¿no? Pasa que ya no tenemos estadísticas de cuántos va a haber, porque muchas mujeres he escuchado ahí, hubo un caso de una violación de una jovencita que decía, yo no tengo dinero, y en el Centro de Justicia para Atención a las Mujeres de Ameca me decían, necesitas a tu abogado aquí, necesitas que esté al pendiente, y me dijeron, si tuvieras dinero ya hubieran ido a detener a la persona. ¿A qué volvemos? A lo mismo, ¿no? ¿Hasta dónde llegan las instituciones, los servidores públicos? Si bien es cierto, también apenas me acabo de enterar que para los ministerios públicos del Estado de México ya están solicitando que sea con perspectiva de género. Quizá falta que las personas, o por lo menos puedo hablar por mí, que somos jóvenes, te sometas más a esta información, porque tú puedes hacérselo llegar a los demás. Y creo que fue una conferencia muy buena, y bueno, quería tocar ese tema de que en el Estado de México, por lo menos en lo que es mi municipio, ya se está trabajando en esto y que como personas nosotros podemos hacérselo llegar a los demás. Gracias. ¿Alguien más? Sí, allá al fondo. Gracias, buena tarde. Mi nombre es Cintia García, vengo de Policía Federal y pues primero agradecerle la conferencia, estuvo muy nutrida y bueno, con todos los temas que se han tocado aquí, precisamente una pregunta es ¿cómo terminar con esa simulación por parte de las instituciones que se supone que son las que están vigilando esa violencia, las que están observando
No sé si hay alguna propuesta, tal vez sería que las ONGs estuvieran más al pendiente, que hay muchísimas y creo que gracias a su labor yo creo que ha habido muchos buenos resultados, pero ¿qué es lo que nos falta como sociedad? ¿Qué es lo que nos falta, no sé, por parte del gobierno para terminar con toda esa simulación? Porque hay mucho dinero también de por medio. Entonces lo tocábamos también en la conferencia pasada. Desgraciadamente es como si estuviera como la cuestión de género de moda, nada más. Pero en sí, yo creo que sí ha habido muchos avances, pero creo que nos estamos estancando todavía en algunos lugares. ¿Cuál sería su propuesta? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo podemos avanzar un poquito más? Y lo digo porque en algún momento me tocó alguna reunión de centros de justicia de mujeres que pertenece a CONAVIM y está muy bien, excelente todos los currículums de las titulares, se van algunos viajes pagados, pero realmente y toda su capacitación es gratuita. Sin embargo, los resultados creo que no toda esa economía, todo ese presupuesto que se va destinado a esa capacitación no se refleja en los resultados de las atenciones que se deben de tener, no se han logrado esas redes de apoyo que se deben de tener y en los informes siguen simulando cifras. Entonces, ¿cómo combatir esa parte? Y la otra, me gustaría saber su opinión en cuanto a la alerta de género de aquí, de la Ciudad de México. Si es necesaria, no es necesaria. Precisamente hay otra parte de simulación en cuanto a las alertas en otros estados y pues ha habido alertas, pero igual seguimos sin resultados muy buenos. Muchas gracias. Bueno, recogemos esta cuarta y dejamos que responda Aleida. Retomando el tema de las alertas, como dijiste, es el tema. Tenemos 20 alertas declaradas en 18 estados de la República. Algunas alertas ya tienen más de 3 años y no vemos estos avances que están planteados en las diferentes medidas que los estados tienen que cumplir. Y entonces la pregunta de los 64,000 sería, ¿habrá en algún momento las condiciones para ir levantando las alertas? Porque bueno, hemos visto que los estados van palomeando todas las cosas que se supone que están ahí anotadas, pero en la realidad, por ejemplo, en Veracruz se ha incrementado el número de feminicidios de manera grave, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y bueno, y creo que en todo el país en general. Entonces, sí sería, ¿en qué momento, cómo se van a poder levantar todas estas alertas? Porque yo no veo que avancemos, más bien veo que más solicitudes de alerta en los mismos estados, ¿no? Entonces, tu opinión al respecto. Bueno, a ver, me quedé. Creo que empezamos por acá, ¿verdad? De las Almaluz. Sí. Es que el tema que tú planteas está muy complejo, y digo complejo como muchos de los problemas que tenemos en el país. Fíjate que, y voy a seguir con este tema de las alertas de violencia de género, porque además fueron varias de las preguntas. Uno de los temas más difíciles de abordar allí, de cómo, qué pedir, cómo elaborar las recomendaciones, era sobre las niñas y adolescentes desaparecidas, declaradas como desaparecidas, ¿no? Porque en los tiempos cuando hay que declararlas, que ya están desaparecidas, cómo activar que las autoridades, los policías de investigación, etcétera, y demás, estén articulados para las búsquedas y que además, y que nos decían, bueno, puede resultar en violencia feminicida, pero no es un feminicidio porque todavía no se puede, y ojalá nunca, ¿no? Se deba de determinar que hay un feminicidio.
me parece que hay que además de no solo pensarlo en términos de leyes, porque ese es el problema que luego tenemos los abogados, ¿no? Los abogados. Vemos un problema y decimos, ¿qué ley hay que poner ahí, ¿no? Cuando, como bien lo han dicho varios de ustedes, el tema va por entender desde distintas disciplinas, por intervenir desde distintas técnicas y disciplinas sobre el problema, y creo que no se resuelve con una sola ley, por supuesto, o sea, no se resuelve con una política en específico, pero también hay que pensarlas, estamos obligados, si queremos continuar con un Estado allí, o sea, si no, pues quitamos al Estado y pues, tomamos todo en nuestras manos de manera anarquista, dirían algunos, ¿no? Pero como no se ve viable esa situación, entonces tenemos que seguir pensando en términos también de leyes, de educación y de política pública. Mirar la ley de trata, por ejemplo, articulada con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, bueno, está al revés, está muy largo, creo que podría ayudar también a pensar el tema de una manera más articulada también en términos jurídicos, pues, de cómo deban actuar las autoridades ante una situación así. Porque creo que hay otra cosa que me parece que es un tabú, no sé si tú lo has vivido así. El tema de las niñas y de los niños y adolescentes se mira todavía como con más recelo, o sea, con más miedo a abordarlo en su plenitud, pues, ¿no? O sea, con más resquemores, pues porque duele, porque hay una parte también que estamos en dificultades como seres humanos para aterrizar el tema, para verlo en su justa dimensión y porque nos quedamos aterrorizados. Tú que estás en el tema, me imagino que hay momentos de parálisis, o sea, de no puedo con ese tema. Entonces, también le sucede a las autoridades, o sea, no estoy hablando solamente de la impunidad, que la hay y hay mucha, pero hay otra parte que por lo menos me ha tocado observar, que hay podemos hablar ya de los feminicidios, sobre todo de mujeres adultas, pero de las niñas todavía, ¿cómo costó el de la niña de calcetitas, ¿cómo se llama? Calcetitas rojas, ¿no? Lupita. Porque es un tema que incluso en la imaginación se bloquea. Entonces, pero independientemente de eso, me parece que hay que articular más tanto las políticas en torno a violencia feminicida, porque es un tipo de violencia feminicida, por supuesto, con las otras leyes que hay, específicas ya del tema, como la ley de trata. Porque muchas de ellas son porque pues las secuestran, las raptan, las secuestran y las mantienen así. También conocimos a familiares, madres con mujeres, con hijas desaparecidas, pero desaparecidas por trata. Y una de las mamás nos contaba pues que en 2 o 3 ocasiones se había escuchado la llamada y ella estaba segura de que era por algo de trata, ¿no? Entonces, también fue abordado en la alerta, que ahorita me voy a meter con el tema, pero me parece que hay ciertas, además de las resistencias típicas de las autoridades, porque de pronto ya me voy a ir a los otros comentarios, de pronto veo que hay resistencias de las autoridades y de las autoridades que además creemos que son progresistas en otras cosas y en otros temas. O sea que cuando releía y releía sobre el movimiento feminista para el derecho al voto y encontraba que había una combinación de cálculo político con un conservadurismo moral para detener el avance, ya les conté cómo es esto. Lázaro Cárdenas nos dice, sí, estamos, las mujeres hay que reconocer, pero ¿qué tal si votan influidas por el clero? Bueno, pues hasta ahí lo dejó y no avanzó. Luego Alemán dijo, bueno, sí, pero deben de ser mujeres de su casa, decía, no, deben de ser. Entonces, pero también hacían un cálculo que tenían miedo a que, como decían que había influencia por el clero, que iban a estar influenciadas por el clero, se iban a perder la presidencia, iban a perder el poder, ¿no? De pronto aquí me parece que hay la combinación de esas dos también, o sea, no he entendido, y eso lo he dicho abiertamente, lo he dicho en medios o donde hemos podido, que hay una resistencia
Cuando digo extraño es que no me la esperaba, o sea, yo pensé que íbamos a poder ir más fácil en ciertas cosas de los temas de mujeres por ser un gobierno que se consideraba de izquierda, que se considera de izquierda, que además también hay mujeres, muchas mujeres gobernando, ya sabemos, yo sé, le leí, ya sabemos que cuerpo de mujer no es pensamiento feminista, sí, estamos de acuerdo. Pero de entrada dices, bueno, tal vez hay algo allí, ¿no? O sea, sigo siendo ingenua un poco en esa parte. Y entonces pensábamos que iba a ser más sencillo. Aquí creo que también la resistencia de por qué no se decreta la alerta de violencia de género es una combinación de cálculo político en el sentido de que no quieren la etiqueta de la alerta de género, de violencia de género en la ciudad, pero a la vez dicen que es ineficaz. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, si no van a presionarlos tanto, o si va a ser algo más bien por declarar, ¿por qué les preocupa tanto entonces? ¿Por la etiqueta que dice aquí en este territorio es territorio de peligro para las mujeres? Bueno, todo el país casi, yo creo que se salvan algunos espacios. La verdad es que ha aumentado tanto la violencia feminicida en el país, derivado también de un contexto en el que se ha acrecentado la violencia generalizada y en específico la de las mujeres. Porque hay algo que sí comparto muchísimo con lo que dice Rita Segato, que para mí ilustra muchos de estos temas de violencia, es que cuando la violencia se convierte en un lenguaje, y eso es lo que nos ha pasado en México, pues cuando se instala como lenguaje, pues estamos hablando de que se instalan prácticas, se instalan formas de mirar, formas de ser, la cosificación hacia las mujeres y hacia las personas. Entonces hay una reproducción de la violencia en la que con la muerte violenta a una mujer estás comunicando algo. Estás comunicando que esa vida no sirve, que esa vida vale menos, estás comunicando que puedo tener la posesión sobre la vida y la muerte de esa persona, en fin, y si además le agregas las múltiples formas de la crueldad que estamos viviendo, porque antes, bueno, leía Ellos hablan de Lidia Cacho y cuentan ahí los testimonios, muchos hombres se abren, digamos, ¿no? De qué les pasó, cómo ejercen la violencia, y uno de ellos decía, pues sí, mi papá era un militar, sí golpeó en varias ocasiones a mi mamá, y en una ocasión pues se la llevó la ambulancia y nos dijeron que había muerto de un paro cardíaco. Por supuesto, dice el del testimonio, ahora entiendo que era un feminicidio, que fue un feminicidio, ¿no? Pero nadie nos dijo, no se dijo nada, se encubrió y todo esto. Es verdad que pasa, han sucedido feminicidios en la historia toda la vida, pero las formas de la crueldad que se están adoptando ahora también, y la recurrencia, es algo que también habla de nuestro contexto y de que dolorosamente, y esperemos que lo logremos parar, hay una instalación, un lenguaje de la violencia instalado y un lenguaje de la violencia contra las mujeres también, que tiene sus notas características, ¿no? Eso es muy doloroso pensarlo así, porque cuando algo se vuelve lenguaje, ustedes saben, cuando ya se instala un lenguaje, ¿cómo desinstalamos esa forma de comunicarlo? De comunicar lo que sea, la atrocidad, la desigualdad, porque todo eso tiene que ver con desigualdad, con criminalización, tiene que ver también con falta de oportunidades, una serie de cosas también que deriva del modelo económico, no lo podemos desligar. Y si somos feministas que están pensando su tiempo, tenemos que pensarlo también en ese contexto, no nada más el feminicidio en específico, no nada más la trata en específico, sino a ver en dónde está ocurriendo y qué le pasó al país en 15 años. Que eso es algo que se dice tan reiteradamente, ¿no? Que se rompió el tejido social, que estamos en los peores momentos de la historia del país en términos de violencia, de inseguridad, etcétera. Pues sí, pero ¿cómo llegamos a ello? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué ingredientes hubo allí, no? Entonces sí, es muy desmoralizante, pero a la vez nos permite ser más fuertes en la acción. O sea, ser más fuertes y más decididas y decididos en cómo transformamos esa realidad. O sea, que tenemos que estar en todo, como cuando el voto, en clubes, dirigiendo revistas, en ponencias, en las marchas, en la política pública, en la legislación, en el tribunal. Tenemos que estar y multiplicarnos en todas partes, en todas.
No hay espacio que debemos dejar libre, se los creo yo, ¿no? Y sobre la alerta de violencia de género, creo que ya lo dije, pues, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo terminar con la simulación de estas instituciones? Algo muy fuerte, pues, híjole, pues es que hay sanciones, pero no se cumplen, pero no se siguen, cuando simulan. Cuando dicen, ¿por qué las alertas han simulado? Han simulado. Pues, ¿qué no se supone que estamos en un contexto de transformación en donde ya no vamos a simular? Yo esperaría del gobierno de la Ciudad de México eso, o sea, esperaría que diga, pues vamos con la alerta, porque ahora sí no vamos a simular. Y esa alerta se va a acabar en un año, me la van a levantar. Y entonces nos ponemos todos y todas a trabajar en esto y voy a estar encima de la procuradora y llamamos a los tribunales, porque les digo, el Poder Judicial es, no sé, como yo no soy de esta fiesta, ¿no? Ni tampoco tengo vela en ese entierro, y sí la tiene y tiene muchas velas, ¿no? Literal, parte, ni siquiera es sentido figurado, ¿no? Y creo que entonces hay que atacar a la simulación, mejorar el mecanismo, porque lamentablemente no lo vamos a dejar de usar en unos años. Cuando digo eso, lamentablemente, es qué maravilla que pudiéramos tener mejores condiciones en el país. No sé si poco a poco vamos a volver a una tranquilidad o a una situación de mejor calidad de vida para las mujeres y menos miedo a andar, porque por lo menos en mi caso, en lo que escucho de muchas amigas, colegas y todo, traemos miedo de andar en muchas partes. Pues aquí nomás no tengo miedo, pero porque aquí estamos, bueno, en este instante aquí, pero allá afuera puede pasar cualquier cosa. No. Pero el mecanismo tiene que mejorarse, creo yo. Mientras, ¿qué tiene que hacerse? Delimitar el tiempo, o sea, que se tenga que levantar en algún momento, que el procedimiento sea más ágil, que nos concentremos en estudiar la situación y entonces proponer ciertas medidas que sean de carácter urgente, porque política pública en materia de género permanente ya tenemos. O sea, lo que pasó es que el mecanismo se volvió una especie de subsidiario de la política pública de género. Y entonces ya allí poníamos todo, queríamos meter todo, 20 recomendaciones, 50 queremos. ¿Por qué? Porque no opera la política pública permanente. Ese es el punto. Pero el mecanismo de alerta de violencia de género no debe de ser el subsidiario de todo lo que no se ha podido hacer en el sistema de igualdad de género en el país, ¿no? Deben de ser cuestiones muy puntuales y de seguimiento muy puntual a autoridades, y es un marcaje, yo diría que es un marcaje social. Se necesitan marcajes así, de estar pidiendo los resultados, de estar preguntando a la autoridad y obligándola. ¿Por qué no se decretó la alerta de género y por qué lo lamentamos? Porque también el Poder Judicial queda fuera, ¿no? Entonces se declara una alerta suave, porque esa es una alerta, la verdad es que lo que hizo CONAVIM es una alerta suave, una alerta light, pero solamente para el Poder Ejecutivo local. Y el Poder Judicial, ¿dónde queda? Por allí algunas cosas. Entonces, bueno, hay mucho que pensar, es que las preguntas o de por dónde podemos hacerle, por eso puse allí 4 elementos al menos, ¿no? No podemos dejar fuera ni la cultura, ni la educación formal, ni la informal, ni podemos dejar fuera cómo formar a los operadores jurídicos. O sea, tenemos que estar en todo, por eso hay un gran trabajo que hacer. O sea, las feministas tenemos más trabajo que nunca cuando quisiéramos estar ya, digamos, pues, no sé, viviendo el amor libre, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Leida Hernández por una presentación excelente, gracias a ustedes por la participación y, como siempre, muchísimas gracias a los equipos de la CNDH y del CIEC por hacer todo esto posible. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos ya a cerrar este ciclo, 5 años de trabajo entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Yo quiero agradecerle mucho a la doctora Leida Hernández por una espléndida conferencia. Creo que pusiste
muchos puntos importantes sobre la mesa, tan es así que el diálogo estuvo intenso. Creo que planteaste pues dos de los problemas centrales de este momento que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y la dificultad que hemos tenido las mujeres para lograr nuestros derechos fundamentales, como la despenalización del aborto. Es un derecho fundamental porque es lo que nos permite decidir sobre nuestra vida, en serio, y sobre nuestro cuerpo. Hay otros muchos problemas, ¿no? Yo insisto siempre con la división sexual del trabajo, que es una condición para las mujeres que no nos va a permitir nunca estar en igualdad de condiciones en ningún espacio, ni público ni privado. O sea, queremos que los hombres, sí, todos los hombres, ahí sí, todos los hombres, se incorporen a las actividades domésticas y a las responsabilidades familiares y compartamos esta tarea de manera equitativa. Y tal vez un puntito más al respecto de una de las discusiones es que podríamos pensar que efectivamente no todos los hombres son violentos. Hay hombres que no lo son, es más, hay hombres que son feministas. Pero lo que sí tenemos que desarticular es que la violencia sea un componente de la masculinidad. La violencia no ha sido de manera cultural y general un componente de la feminidad, pero sí de la masculinidad. Y habría que desarticular también desde ahí, ¿no? Porque, como de manera excelente lo expuso la doctora Hernández, hay que trabajar desde todos los lugares. Ya sabemos que las leyes no cambian automáticamente la realidad. Sabemos que aunque haya leyes que defiendan los derechos de las mujeres no necesariamente pueden ejercer esos derechos. En fin, hay que seguir trabajando muchísimo para lograr sociedades en donde las relaciones de género sean disfrutables y podamos vivir del amor libre y de muchas otras cosas más. Bueno, para cerrar este ciclo, estos 5 años de trabajo, voy a darle su constancia a la doctora Aleida Hernández por su conferencia y felicitarla. La otra constancia la va a dar la licenciada Elsa Conde. Yo solo quiero comentarles algunos datos. Ya dije que fueron 5 años de un trabajo que permite esto, permite reflexionar y dialogar con especialistas de muy alto nivel sobre los múltiples problemas que todavía existen para que las mujeres ejerzan y conquisten todavía varios de sus derechos fundamentales. Y en estas fueron 32 conferencias en total a lo largo de 5 años. Ha participado todo tipo de gente y me interesa destacar que, como dijo hace rato una compañera que participó, ha venido gente de la Policía Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Secretaría de Marina, de Flaxo. También sé que hay investigadoras e investigadores jubilados, estudiantes, en fin, una diversidad muy interesante de gente que ha participado en estos ciclos, porque han sido 5. Bueno, y pues yo finalmente lo que quiero, para ya no alargar esto, es agradecerle muy especialmente a la doctora Elena López, que ha coordinado a lo largo de estos 5 años desde el CIEG los ciclos de conferencias, sin duda a Elsa Conde, que lo ha hecho desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también a los equipos tanto del CIEG como de la CNDH
que han estado atrás de la producción de estos eventos, que como ustedes saben siempre requiere de mucho trabajo, que no se ve y que no siempre se reconoce, como el trabajo doméstico, es un poco el trabajo de la producción. Así que agradecer nuevamente a la CNDH, y yo no doy por clausurado porque le voy a dar la palabra a Elsa Conde. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permanecer y por estar en esta sesión de clausura. Yo, antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de haber estado en este ciclo durante 5 años, y de los cuales 3 por lo menos me tocó estar aquí en una colaboración muy fructífera, muy importante para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que fue con el Centro de Investigaciones y Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo de verdad quiero agradecer muchísimo a su directora Ana Buquet, y también, por supuesto, a quien fungió como secretaria académica durante mucho tiempo, que fue Elena López, la doctora Elena López, y con quien cada año, a principio de cada año, siempre estuvimos trabajando en el diseño de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, Elena. Y donde además hubo siempre una intención, que era tocar temas emergentes, sí desde una visión de derechos humanos, pero sobre todo, y de género, pero sobre todo desde esta visión feminista. Y me da muchísimo gusto, doctora Leida Hernández, que el cierre de este ciclo sea con esta conferencia, sea desde esta perspectiva de derechos humanos y feminismo, porque los temas que se tocaron en estas más de 32 conferencias que se dieron fue justamente tocar estos temas emergentes desde esta visión, no solamente pensando en el tema de género, sino en la visión feminista, que siempre nos va a dar, por lo menos a quienes venimos del movimiento feminista, siempre nos va a dar la tarea de estar reflexionando y pensando todo el tiempo sobre los avances, pero también nos va a estar poniendo los retos y los desafíos para seguir avanzando, y además considerando que muchas veces vamos a tener también la posibilidad de los retrocesos. Y en este momento, después de que habíamos pensado durante muchos años que el tema de la violencia de género, por ejemplo, era un tema entre comillas superado, porque habíamos construido herramientas, habíamos construido mucha teoría, y habíamos también avanzado en las leyes, vemos que hay otra vez un retroceso muy grave en nuestra sociedad, y en este sentido, pues el pensamiento feminista justamente nos ayuda a volver atrás siempre y seguir reflexionando y pisar profundo, o sea, qué es lo que le está pasando a nuestra sociedad, y creo que en ese sentido sabemos pues que solas no lo vamos a poder superar. Entonces, las alertas, como ya se dijo, pues son un mecanismo, pero es un mecanismo que definitivamente en este momento es como un síntoma de todo lo que nos está sucediendo, y si no regresamos a la visión integral que justamente nos da el pensamiento feminista, a vernos en toda esa corriente donde efectivamente el ejercicio de todos nuestros derechos ganados y los que todavía nos faltan por ganar, por ejemplo, el derecho a decidir sobre nuestra reproducción, sobre nuestra sexualidad, que son de los derechos pendientes, y que eso me gusta mucho que lo hayas tocado, porque definitivamente lo que pusiste en la mesa es definitivamente las demandas históricas del movimiento feminista, y ahí todavía tenemos mucho por recorrer. En ese sentido, yo agradezco estos 5 años
de este espacio increíble que fue la Universidad Nacional Autónoma de México y de su Centro de Investigaciones y Estudios de Género, porque nos permitió durante todos estos años reflexionar sobre todos estos temas. Entonces, pues para la Comisión Nacional, para el presidente Luis Raúl González Pérez, para la visitadora general, la cuarta visitadora general, Heréndira Cruz Villegas Fuentes, que tenía toda la intención de llegar, pero estamos ya prácticamente en un cierre de gestión con muchas tareas pendientes en la Comisión Nacional, intentando justamente dar un enfoque distinto a todo lo que significa el trabajo. Desde la Comisión les quiero compartir que nosotras le damos seguimiento a los 33 procedimientos de alerta de violencia de género que actualmente están en el país y que hemos participado efectivamente de todas esas declaratorias, y donde no ha habido declaratoria, la Comisión Nacional se ha pronunciado a través de votos razonados que yo las invitaría a conocer, y también hemos presentado un diagnóstico nacional de acceso a la justicia y de violencia feminicida, donde hemos justamente, entre otras cosas, puesto énfasis en todos esos temas que están pendientes por las autoridades y sobre las cuales hay que trabajar. Entonces, pues ya sin más, me gustaría hacer la entrega del reconocimiento que tenemos muy especial para la doctora Elena López González por su participación en todos estos ciclos de conferencias Elvia Carrillo Puerto, y siempre como moderadora de las conferencias magistrales. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, entonces hacemos la clausura de este quinto ciclo de conferencias y de la colaboración por ahora en este rubro, porque tenemos otras colaboraciones con la CNDH, y nuevamente agradecemos a todas y a todos ustedes su presencia. Gracias.